hermanos, tenemos un buen grupo el día de hoy. Y eso que faltaron varios hermanos, ¿no? No sé qué pasó con el hermano Jorge, la hermana Fernanda, espero que estén bien, el hermano José Luis también, Omar y Ceci. Entonces hay algunos hermanos que no están presentes, pues hay que estar en oración por ellos. Realmente, bueno, yo no sé qué pasó. Pero abran sus Biblias, por favor, en el libro de Apocalipsis, donde hemos estado viendo nuestra serie. Ya tenemos varias semanas en Apocalipsis, no sé cuántas, 8, 9, 10, algo así. Y estamos terminando el día de hoy el capítulo 2, la iglesia de Tiatira. Ya vimos Éfeso, ya vimos Esmirna, ya vimos Pérgamo, y estamos en la cuarta iglesia de Tiatira, la cual representa a partir del año 500 después de Cristo. Aunque, como vuelvo a repetir, ya sabemos que sí eran iglesias locales existentes, pero cada una representa cierta parte de la edad en cuestión a la historia general de la iglesia, desde el día del Pentecostés hasta el arrebatamiento final de la iglesia de Filadelfia, la iglesia que va a ser arrebatada. Bien, entonces estamos en la iglesia de Tiatira. Esta iglesia realmente tuvo un problema muy interesante, la cual vamos a estar leyendo, y ciertamente no digo que sea un problema general para la iglesia actual, pero sí hay muchas iglesias locales que han tenido este tipo de problemas, desafortunadamente. Entonces vamos a hablar del tema. Hablando de Tiatira, la ciudad de Tiatira se localizaba aproximadamente a unos 60 kilómetros al sureste de Pérgamo. Recuerden, si nosotros vemos las 7 iglesias del Apocalipsis en el orden en que vienen, si lo vemos en un mapa geográfico que hace unas semanas lo tuvimos, parece un semicírculo conforme a las manecillas del reloj. Entonces está en Patmos la isla, y a partir de Patmos se lleva la carta a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, y va haciendo un círculo en lo que es el mapa geográfico. Está en orden de acuerdo al mapa. Muy interesante cómo están estas localizadas. Entonces esta está localizada aproximadamente a 60 kilómetros al sureste de la iglesia que acabamos de ver, de Pérgamo. Era una ciudad famosa y realmente rica. Era famosa por cuestiones de textiles y el teñido de estos textiles, siendo el color púrpura el color más caro y el color de más importancia, puesto que estos textiles de color púrpura eran los que eran vendidos a la realeza, a los políticos, a la gente de mucho dinero. De hecho, los católicos, los sacerdotes, los papas católicos también empezaron a utilizar este tipo de color de vestimenta porque eran primorosos. Ellos utilizaban el morado, el púrpura, el escarlata, porque eran simplemente para las categorías altas. Entonces, Tiatira era esta ciudad que se dedicaba a la lana, a los textiles, al teñido y especialmente al púrpura. Recuerden, la ciudad de Tiatira, estaba en la localidad de Lidia, en la localidad de Lidia, y de ahí precisamente es Lidia. Recuerden, así lo estudiamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, vemos que ella era de la ciudad de Tiatira y ella se dedicaba precisamente a la venta del púrpura. Ella, como ya habíamos estudiado en nuestra serie de Hechos, tenía algo de dinero esta hermana por cuestiones de sus negocios. Vamos a ver también en esta sección, vamos a ver en esta sección, al igual que en las otras iglesias que hemos visto y en las que faltan aún por verse, Dios marca, o nuestro Señor Jesucristo en sus cartas tiene palabras de encomendación o aceptación y palabras de condenación
en contra de cada una de estas iglesias, aunque algunas no tienen palabras de encomendación, como por ejemplo la iglesia de la Odisea no tiene palabras de encomendación, o como la iglesia de Filadelfia no tiene palabras de condenación, como lo veremos más a futuro, ambas, tanto la Odisea como Filadelfia, y la iglesia de Esmirna, que tampoco tiene palabras de condenación en contra suya. Todas las demás iglesias sí tienen ambas, tanto de comendación como de condenación. Ahora, en este caso, se le dan 6 palabras de comendación a la iglesia de Tiatira y 4 palabras de condenación hacia ella. Estas las vamos a ver conforme avancemos en los versículos. Tiatira fue una ciudad muy interesante. Esta fue, y esto yo no lo sabía, en mi estudio lo aprendí. Tiatira fue fundada por Seleuco primero. Esto fue muy interesante para mí. Seleuco o Seleucidas, como quieran llamarlo, fue uno de los 4 generales de Alejandro el Grande. Recuerden que Alejandro el Greco, Alejandro el Macedonio, era Filipo, su padre, era el macedonio, pero bueno, eran grecos. Entonces tenemos a Alejandro el Grande, que tuvo a 4 generales: Ptolomeo, Casandro, Seleuco o Seleucidas y Lisímaco. Cuando muere Alejandro el Grande a principios de la década de los años 30, él fallece y su imperio, el imperio griego, fue dividido entre esos 4. Entonces lo que se me hizo interesante que fue Seleuco quien comenzó, o Seleucidas, quien comenzó, fue el fundador de este lugar, Tiatira. Originalmente fue hecho más bien como un lugar como de reservas militares, ni siquiera empezó como una ciudad como tal o una población, y a lo largo de sus años no tenían muy buenas defensas naturales en la zona geográfica de lo que era Tiatira. Por lo tanto, Tiatira fue atacado una y otra vez a lo largo de su existencia, hasta que llegó a ser parte del Imperio Romano, aproximadamente 200 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mucho tiempo estuvo bajo el Imperio Romano, y mientras estuvo en el Imperio Romano fue que ellos realmente florecieron como ciudad y llegaron a ser una ciudad muy pudiente, próspera económicamente hablando, por cuestión de la fabricación de textiles y los teñidos. Bien, vamos a comenzar con una oración para dar inicio a este estudio. Señor Padre, gracias le damos por su maravillosa gracia. Señor, gracias porque usted cargó sobre nosotros, sobre usted, los pecados de todo el mundo. Gracias por la imputación, algo que nosotros merecíamos, la paga del pecado. Usted tomó esa deuda y la puso sobre usted mismo, sobre su Hijo Jesucristo, y se hizo pecado para nosotros, para traernos la justificación y posteriormente la victoria en su resurrección. Gracias, Señor, por este estudio del libro de Apocalipsis que hemos estado teniendo. Te pido, Señor, que como iglesia local podamos comprender acerca de estas palabras de condenación y palabras de encomendación, Señor, y que podamos en la iglesia actual aprender de ellas. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro único y propio Salvador. Amén. Amén. Bueno, versículo 18, ya hablé mucho de Tiatira, pero vamos a leer el versículo donde podemos comenzar a ver este lugar. Versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Recuerden, esto lo hemos estado viendo con cada uno de los libros o de las cartas a estas 7 iglesias. El ángel significa mensajero, no es un ángel literal. La gran mayoría de los pastores, de los eruditos, consideramos
que, y no me considero erudito, pero bueno, consideramos que no es un ángel literal, sino que es un mensajero de la iglesia local, es decir, el pastor, el que da el mensaje de salvación a los congregantes de dichas iglesias locales. Entonces, estas cartas son entregados a los mensajeros o líderes de la iglesia para darlos a cada iglesia local de estas 7 ya mencionadas. Bien, el Hijo de Dios, uno de los términos más utilizados en el Nuevo Testamento para referirse a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Son tantas las referencias a la frase Hijo de Dios, son tantas que, llenaría todo una hoja nada más con ver las referencias, entonces no tiene caso. Pero sí, el nombre Hijo de Dios es uno de los títulos, o es el título más utilizado en el Nuevo Testamento al referirse a Cristo mismo. El que tiene como llama de fuego, el que tiene ojos, como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Ahora, esta frase, los ojos como de llama de fuego y pies semejante como de bronce bruñido, ya lo habíamos visto en el capítulo 1. Esto es muy importante, ya lo habíamos estudiado como lo mencioné. Los ojos como de fuego, esto implica que nada se le escapa a Dios. Nuestro Señor Jesucristo ve todo, Él es omnisciente, no hay nada que se le pierda de su vista, todo lo tiene delante de Él. Sus pies como de bronce bruñido. Recuerden, en el Antiguo Testamento, tanto en el tabernáculo como en otros lugares, cuando hablamos de bronce, se refiere a juicio. Siempre que vemos esta substancia en el Antiguo Testamento y o el Nuevo Testamento, tiene una referencia a juicio. Entonces, ambos, tanto sus ojos como de fuego, es decir, su omnisciencia, y sus pies como de bronce bruñido, habla de su justicia. Entonces estamos viendo 2 atributos de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, cuando hablamos de atributos, casi todos se quedan nada más con los omnis. Y dicen omnisciente, omnipotente, omnipresente, ¿ok? Pero Él tiene más que esos. Tiene también eterno, inmutable, justo, amor, misericordia, santo, exactamente, y varios. Entonces aquí estamos viendo 2 de los atributos de nuestro Señor Jesucristo, su omnisciencia y Él como Dios juez justo. Bien, continuamos. Él es el que está hablando, nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Él es porque se menciona como el Hijo de Dios. 19. Yo conozco tus obras. Aquí ya estamos viendo las palabras de encomendación. Y en el versículo 19 vamos a verlo. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces tenemos aquí 6. Ahora, aquí dice amor, pero en muchas versiones distintas a la nuestra, a la Reina Valera 60, y ciertamente en las versiones originales, en lo que es el griego, la realidad es que es caridad. ¿Okay? Caridad. Ahora, la caridad es por cuestión de amor, sí, claro. Entonces podríamos decir que la raíz de la caridad es el amor en Cristo Jesús, que esta iglesia local estaba ejerciendo. Pero la idea detrás de la palabra amor aquí es caridad. Entonces vamos a verlo desde ese punto de vista. Entonces tenemos sus obras, su caridad, cuya raíz hablamos es el amor, su servicio, su fe, su paciencia, y que sus obras postreras son mayores que las primeras. Esto habla de una santificación progresiva. ¿Por qué? Porque cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro único y propio Salvador, somos hechos santos.
Pero al paso del tiempo, conforme estudiamos las Escrituras, progresivamente se supone que debemos de ir en aumento hacia una mejoría, hacia una santidad mayor. Por lo tanto, esto es muy interesante porque las obras postreras eran mayores que las primeras, mostrando una santificación progresiva. Entre más estudiaban y entre más estaban en el Señor, más iban progresando en cuestión a sus obras y la calidad de estas. A diferencia de la iglesia de Éfeso. Entonces podemos ver un contraste con la iglesia de Éfeso muy marcado aquí. Vamos a ver a la carta de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, capítulo 2, y leamos versículos 4 y 5. Estas eran palabras de condenación para la iglesia de Éfeso. Fíjense: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendrá pronto y te quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. En otras palabras, Éfeso comenzó sus primeras obras de recién que ellos habían recibido a Cristo y fueron hechos santos. Sus primeras obras fueron buenas, pero al paso del tiempo, sus obras postreras dejaron de tener esa calidad, dejaron de tener el mismo valor que las primeras. Y Jesucristo les está diciendo: regresen a las obras primeras, regresen a lo que originalmente conocían y desarróllenlo. Por lo tanto, Éfeso comenzó a menguar en cuestión a su santificación progresiva. Fueron salvos, pero se mantuvieron en el mismo nivel espiritualmente hablando, y no hubo una continuidad o una progresión en su santidad. Pero en cuestión a la iglesia de Tiatira, ellos sí, sus obras postreras fueron mayores que las primeras, mostrándonos una progresión, un crecimiento espiritual mayor. Y saben que esto es algo que a mí me interesa mucho en cuestión a nuestra iglesia local en particular. Ya tenemos aquí como congregación 34 años, me parece que vamos a cumplir 34 años este año, en marzo. Y la situación es esta. Yo sé que no todos los que están aquí han estado aquí desde que se fundó, lo comprendo. Tenemos muchos hermanos nuevos, tenemos mucha gente que es reciente, que tiene poco en el Señor, pero la realidad es que debe de existir una progresión constante en santificación. Debemos de ir santificándonos más y más y más cada día. Esto es muy importante. Tomemos el ejemplo de estas palabras de encomendación a la iglesia de Tiatira y no seamos como Éfeso. El problema es que si esta iglesia, si Cristo no viene pronto y nos deja aquí en este mundo otros 30 años, el problema es si esta iglesia en 30 años sigue siendo infante en las cosas de Cristo Jesús. Ese sería un problema. La iglesia debe de madurar, tanto como individuos como una congregación entera. Bien, entonces estas son las 6 palabras de encomendación. Versículo 20, Apocalipsis 2, 20. Aquí tenemos las palabras de condenación. Pero tengo unas pocas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bien. Aquí tenemos 4 palabras de condenación. Número 1, permiten a Jezabel enseñar. Número 2, permiten la seducción de creyentes a fornicar. Número 3,
A causa de esta persona, de esta falsa profetisa, comienzan a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y número 4, la iglesia de Tiatira la tolera. Wow. Ahora, para hablar un poco del capítulo 20, del versículo 20. Primeramente, déjenme decirles que esta no es la misma Jezabel de Primera de Reyes que se menciona en los capítulos 18, los capítulos 19 y 16 también, sino también aparece en Segunda de Reyes capítulo 9. No es la misma Jezabel. Obviamente la Jezabel de Primera y Segunda de Reyes sucedió miles de años antes que esta Jezabel mencionada en Tiatira. Por lo tanto, no es la misma. Pero si quieren estudiar acerca de Jezabel, que no es la intención en esta tarde, otra vez vuelvo a repetirlo: Primera de Reyes 16, Primera de Reyes 18, Primera de Reyes 19 y Segunda de Reyes capítulo 9. Todos estos capítulos están básicamente dedicados a esta Jezabel. No es la Jezabel de la cual está mencionando Tiatira. Son miles de años de diferencia. Entonces, sin embargo, nuestro Señor Jesucristo la llama a ella, a esta mujer falsa profetisa dentro de la iglesia local, la llama Jezabel. La razón de esto es porque Jesucristo la está comparando con la Jezabel de Primera y Segunda de Reyes. Porque las acciones de esta mujer dentro de la iglesia de Tiatira eran semejantes o muy parecidas a las acciones de Jezabel de Primera y Segunda de Reyes. Por lo tanto, a causa de su similitud, nuestro Señor Jesucristo la llama a ella Jezabel. Esta Jezabel del Antiguo Testamento, si ustedes tienen, espero que lo lean en sus casas, los capítulos que yo les di. Esta Jezabel del Antiguo Testamento influyó a los hebreos, o es decir, al pueblo escogido de Dios, para fornicar tanto físicamente como espiritualmente. Recuerden que la Biblia, cuando habla de adulterio o fornicación, en muchos casos, en la gran mayoría, habla en dos términos. Desde el punto de vista físico, es decir, literalmente sexo eros, sexo íntimo entre un hombre y una mujer, o cualquier tipo de sexo, pero también hace referencia a idolatría, es decir, la fornicación o adulterio espiritual en contra de Dios. Dios es el esposo de la iglesia, ¿no es así? Dios es el esposo de su pueblo escogido. Y si el pueblo escogido de Dios está teniendo ídolos, entonces, ¿qué estamos haciendo? Adulterando. Estamos cometiendo adulterio en contra de nuestro marido, nuestro Señor, Salvador y dueño, nuestro Señor Jesucristo. La iglesia nuevo testamentaria no debe de tener ningún tipo de ídolo. Ahora, hemos hablado mucho de esto en cuestión a la idolatría. Cuando hablamos de idolatría en nuestra cultura latinoamericana, casi siempre nuestra mentalidad se va hacia las estatuas y los santitos y las imágenes que tiene la Iglesia Católica Romana, y dices tú como cristiano: yo no tengo santitos colgados en los muros, yo no tengo imágenes, entonces yo no estoy adulterando, espiritualmente hablando. Pero recuerden que la Biblia nos muestra que tú mismo puedes ser tu propio ídolo. Te amas más a ti mismo que a Dios. Te importa más lo que tú quieres hacer sobre la voluntad de Dios. Entonces tu ídolo eres tú. También nos habla de por ejemplo, el dinero. El dinero es el ídolo para muchas personas. Y hacen todo lo posible para tener más.
Y tienen la ambición de tener más y más y más. Y trabajan y ponen el dinero y el trabajo y su negocio por encima de las cosas de Dios. Y Dios queda en un segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto lugar. Y el dinero lo ponen como número 1. Por lo tanto, sí hay idolatría dentro de los que se dicen ser cristianos. Podemos ver a Jezabel en la iglesia hoy. Iglesias que aceptan este tipo de idolatría y no hay disciplina por parte de la iglesia. Que es el otro punto, el de condenación. Ellos toleraban a Jezabel, dice el versículo 20, la toleraban. No hay problema. La iglesia nuevotestamentaria no debe de tolerar este tipo de influencia satánica. La iglesia debe de ejercer la disciplina que se marca muy bien en Mateo capítulo 18 y también en 1 Corintios capítulo 5. La iglesia actual no está tomando la autoridad que Dios le ha dado. Dios le dio autoridad a la iglesia y nos dijo que debemos de poner bajo disciplina a aquellas personas que no están haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. Si la iglesia local no está haciendo eso, eso implica que estás tolerando a Jezabel. Vamos a leer nada más un versículo de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 21. Y versículo 25. Dice la palabra de nuestro Señor: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. No te permitas ser seducido ni sexualmente ni espiritualmente. La iglesia de Dios no lo debe de tolerar. Ahora, en cuestión a la otra que dice que comían cosas sacrificadas a los ídolos, esto ya lo habíamos mencionado en ya un par de ocasiones. En Hechos capítulo 15, del versículo 19 al versículo 29, vemos la carta que la iglesia de Jerusalén le mandó a la iglesia de Antioquía con respecto a estas cosas. Y posteriormente vimos a Pablo decir también en cuestión a la carne ofrecida a los ídolos, que por cuestión de conciencia no lo hagas. Pero la realidad es que es por cuestión de conciencia del débil, no lo hagas. Porque ciertamente, dice Pablo, un ídolo nada es. Si tienen dudas acerca de esto, podemos ampliarlo después del servicio. Versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Qué misericordioso y qué grande es nuestro Señor Dios, que le está dando una oportunidad a esta Jezabel. Le está dando la oportunidad de que ella venga al arrepentimiento, pero no lo hace. Pero ¿por qué? Si Dios ya sabe, porque Él es omnisciente y tiene los ojos de fuego, si Él ya sabe que ella no se va a arrepentir, ¿por qué entonces le está dando me está mostrando esta paciencia? Bueno, segunda de Pedro nos da la razón. Dios es paciente para con la salvación. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer 2 versículos aquí.
Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. Dice la palabra de Dios: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que... ¿No? Ya sabía. Tenía un problema. Hice lo mismo que el hermano José Luis en la mañana. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, ahora sí: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios nuestro Señor Jesucristo está haciendo exactamente lo mismo para con Jezabel. Está diciendo: Jezabel, tengo paciencia para contigo, arrepiéntete. Sé que no lo vas a hacer, pero soy paciente para con la salvación, para que yo no quiero que nadie muera, sino que vayan al arrepentimiento. Y él le muestra esto a esta señora horrible que se está acostando físicamente con los hermanos de la iglesia, se está acostando con ídolos también, y sus acciones son similares a las de Jezabel del Antiguo Testamento. Y Dios está siendo paciente para con ella, para que ella se arrepienta. Ciertamente una misericordia de Dios tremenda. También lo podemos ver en 2 Pedro capítulo 3, versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para la salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Él es paciente para con la salvación y le extiende esta oportunidad a esta Jezabel. Si tú eres una persona como Jezabel, que dices: no hay problema que yo tenga relaciones con quien sea, y te dices ser cristiano o cristiana, y dices: ay, no hay problema, yo puedo tener mis ídolos, mi dinero, mi carro, mi persona, lo que sea. Déjame decirte que lo más seguro es que no eres salvo. Y la única razón por la cual estás aún con vida es porque Dios está siendo paciente para contigo, para que llegues al arrepentimiento y al conocimiento de su persona. Versículo 22. Y aquí, wow, chequen esto. Hay una palabra específica para esto, pero me evadió ahorita la palabra. He aquí, justicia poética, eso es lo que estoy buscando. Justicia poética. Fíjense la justicia poética de nuestro Señor Dios, fíjense. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. El instrumento de Jezabel era su cama. Ella utilizaba su cama para fornicar y para llevar a hombres a fornicar con ella y a adulterar con ella. Su cama era su instrumento de pecado. Y Jesucristo dice: yo la voy a poner en su cama de forma permanente. Eso es justicia poética. Ese mismo instrumento que fue para su pecado, ahora va a ser el instrumento de su castigo. Ella va a estar enferma. La voy a poner en esa misma cama y no se va a levantar. Y eventualmente su cama va a ser en el infierno. Dios no solamente, Jesucristo, no solamente le está extendiendo esta paciencia para arrepentimiento hacia con ella, sino también a todos los que adulteran con ella, que se arrepientan de las obras de ella. Dios es parejo. Dios es parejo. Ella es la falsa profetisa, como lo menciona aquí. Pero ella es la que está incitando
Y las que son más feministas dirán, ay, ¿por qué nada más a ella? Si ellos también son las que se la llevan a la cama, ah, pues ellos también. Es parejo. Tanto ella como él van a ser, como ellos van a ser condenados. Y van a ir a su lecho de muerte en el infierno, en la segunda muerte, si es que no se arrepienten por los hechos que están haciendo. Versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte. Ah, esto es muy interesante, y el asunto de sus hijos. En algunas versiones muy antiguas menciona, y los maridos de ella. Pero aquí está diciendo sus hijos. En el original también hace mención de los hijos de ella, no de los maridos. Pero es interesante porque está hablando acerca de los que han sido corrompidos y han creído en esta falsa doctrina que ella está enseñando. Ella está enseñando, sexo libre para todos. Nos estamos amando unos a otros. La Biblia dice que ames a tu prójimo y yo los amo a todos. Esa era la idea de Jezabel. ¿Sí? Y aunque no lo crean, yo he conocido personas. No es reciente, pero hace como unos 10 años aproximadamente, conocí a una señora que ella pensaba eso. En una iglesia local. Y ella se acostó con varios hombres de la iglesia. Y la iglesia, cuando se enteró, la pusieron a ella bajo disciplina. No la toleraron. Pero cuando la confrontaron públicamente, eso fue lo que ella dijo. La Biblia dice que ame a mis prójimos, yo los estoy amando a todos. ¡Wow! Es decir, que esa mujer había aceptado la doctrina de Jezabel también. La iglesia no puede tolerarlo. No se trata de amor eros. Se trata de amor agape, amor en Cristo Jesús, amor perfecto, amor que solo Dios, Cristo puede dar. No estamos hablando de amor carnal. Sí, ciertamente ama a tu prójimo, pero eso no implica que te acuestes con él, con ellos. Esta es una doctrina profunda. Y fíjense lo que bueno, ya creo que me estoy adelantando. Me estoy adelantando un poco. Ahorita lo vamos a ver. Bien, entonces sus hijos son los seguidores de Jezabel. Los hijos de Jezabel son sus seguidores. Ahora usted puede decir, bueno, los maridos de ella, pero el original dice sus hijos. No estamos hablando de los seguidores de ellos, aquellos que han creído en estas falsas doctrinas. Ahora vamos a ver algo precioso en el versículo 23. Y todas las iglesias sabrán que yo soy. Este es un título específico a Dios. Y para aquellos que dicen que Jesucristo no es Dios, ellos son anticristos, como nos lo enseñó el hermano esta mañana en escuela dominical en 1 de Juan capítulo 2. Quien dice que hay una diferencia y que Jesucristo y Dios no son uno mismo, estos son anticristos. Es decir, los testigos de Jehová, los mormones, los de la luz del mundo, los unitarios, todas estas sectas que dicen que Jesucristo no es Dios porque no son uno mismo, son totalmente anticristos. Y Jesucristo está diciendo, yo soy. Es decir, Él está diciendo, yo soy aquel, yo soy Dios. Un título exclusivo para Dios. Vamos a verlo. La primera vez que se menciona esto, yo soy, es en Éxodo. Vamos a verlo. Muy famoso este yo soy. Éxodo capítulo 3. Esta es la primera vez donde se menciona el muy famoso yo soy. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra de nuestro Señor Dios.
Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Cristo es este mismo yo soy que Dios Padre. Y en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, lo menciona una y otra y otra y otra vez. Y los vamos a ver todos. Porque esto es importante. Porque Jesucristo es el yo soy. Jesucristo es Dios. Vamos a verlo. Y no puedo poner más énfasis en esto. No los vamos a ver en orden porque aquí los tengo todos revueltos. Pero vamos a empezar. Juan capítulo 14 y versículo 6. Fíjense. Dice la palabra de nuestro Señor. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy. Juan 8:58. Dice la Escritura: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Continuamos. 15:5, Juan 15:5. Dice nuestro Señor Jesucristo en 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Cristo Jesús está diciendo de él mismo constantemente: yo soy. Porque de acuerdo a Éxodo capítulo 3 versículo 4, Dios es el yo soy. Juan capítulo 11 y versículo 25. Dice la palabra de Dios en Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Por último, Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Hablando de imputación. Pero si ustedes notan estos versículos en Juan del yo soy, donde Cristo Jesús mismo está asegurando que Él es el yo soy, cada uno de estos que leímos está refiriéndose a algún punto de soteriología, es decir, la salvación. Nada más en Cristo Jesús, quien es el yo soy, hay la salvación. Él es Dios encarnado. A mí me llamó tanto este versículo. Otra vez, 24. Bueno, 23. Sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Él escudriña la mente y corazón porque Él es omnisciente y tiene esos ojos de fuego. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Muchas personas asumen erradamente
que van a ser juzgados de acuerdo a una balanza. Si tienes buenas obras, vas a ir al cielo. Si no tienes buenas obras, pues vas a ir al infierno. Entonces muchos toman esto y dicen, ya ves, Dios nos va a juzgar de acuerdo a nuestras obras. Y va a poner nuestras obras en una balanza. Y dependiendo de cuál tenga el peso, pues entro al cielo o voy al infierno. Entonces, ¿cómo podemos explicar varios versículos? Pero en específico, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, donde dice, no por obras para que nadie se gloríe. No es por obras, es por gracia. Pero sí, las obras son la evidencia de nuestra salvación. Aunque muchos dicen que Santiago está diciendo que es por obras y dicen, es que Santiago dice que es por obras. No. Lean bien el contexto. Santiago está diciendo que las obras son evidencia de que previamente yo fui salvo. ¿Quieren verlo? Lo pueden leer en casa. Santiago capítulo 2, del versículo 14 al versículo 26. Avanzamos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, es decir, los que no han aceptado la doctrina de Jezabel, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Es decir, que si tú eres una persona que estás adulterando y fornicando y dices, estoy amando a mi prójimo, no hay problema que te ames a ti mismo. Ámate. Es lo que dice la sociedad en la actualidad, ¿no? ¿Cómo puedes amar a otros si no te amas a ti primeramente? ¿Qué dice aquí? ¿Qué es eso? Las profundidades de Satanás. Eso es totalmente falso. El decir, ¿quieres amar a otros? Ámate a ti mismo. Eso es doctrina de Satanás, las profundidades de Satanás. Tú no debes de amarte. Al contrario, debes entender que eres un horrible, sucio, pecador con un corazón negro. ¿Cómo puedes amarte? Amamos a Cristo Jesús y somos justificados en Él, por Él y para Él, y en Él es que se goza mi alma, y en Él es que puedo amar a otros, no por mi amor a mí mismo, sino por amor de quien Él es. Continuamos. Versículo 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Vamos a ver qué debemos de retener. Debemos de retener la firmeza de la fe. Ser firmes en la doctrina verdadera. Hebreos capítulo 3. Versículo 6. Dice la Escritura: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Eso es lo que debemos de retener, a Cristo, nuestra meta, nuestro blanco, Cristo, la doctrina de Cristo, retener lo que es de Dios, desecha doctrinas de las profundidades de Satanás como las de Jezabel, retener lo bueno. En escuela dominical, el hermano José Luis Hernández también tocó el tema en 1 de Juan capítulo 2. Si ustedes leen 1 de Juan capítulo 2, 11 veces dice en ese capítulo, permanece en Él, permanece
fiel, permanece en la doctrina, permanece en Cristo. Retenedlo hasta el fin. Versículos 26 y 27. Esto es precioso porque habla de un tiempo futuro, habla de un tiempo milenial. Versículos 26 y 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Entonces Dios le está diciendo al que venciere, es decir, al verdaderamente salvo, Él regirá con vara de hierro a un lado de mí en el reino terrenal que yo tendré por 1000 años, después de los 7 años de tribulación. Por lo tanto, esta es una promesa que al día de hoy aún no se ha cumplido. Les vuelvo a repetir, esto está hablando de un tiempo futuro, del reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo, en donde la iglesia verdadera, el que ha vencido de todas las edades, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento, regirá a un lado de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver un par de versículos. Hay muchísimos que hablan del tema, pero no vamos a ver tantos. Salmos. Este yo creo que es uno de los más famosos. Salmos capítulo 2. Y versículo 9. Dice la Escritura: los quebrantarás con vara de hierro, con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Esto habla del reinado poderoso de nuestro Señor Jesucristo durante su reinado de 1000 años. Él no tendrá tolerancia de ninguna Jezabel, de ningún adulterio espiritual, de ninguna fornicación física. Estará todo bajo su mando perfecto y poderoso. Y ciertamente Él dará e impondrá una justicia y una disciplina perfecta. Y la iglesia reinará juntamente con Él. Otros versículos, Apocalipsis capítulo 12 y versículo 5 nos hablan acerca del tema también. 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, el hijo de la mujer, quien es Israel, en el capítulo 12. Cuando lleguemos a Apocalipsis 2, déjenme decir, bueno, ya casi terminamos, pero Apocalipsis capítulo 12 es uno de los capítulos más mal entendidos de toda la Biblia, pero va a ser muy interesante cuando lleguemos ahí. La mujer de la cual habla este capítulo es la nación de Israel. El hijo varón es nuestro Señor Jesucristo, quien nació del pueblo de Israel, y es Él quien regirá a las naciones en un tiempo milenario con vara de hierro. Y también, por último, Apocalipsis capítulo 19 y versículo 15. Dice la Escritura: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Él regirá. Él traerá justicia perfecta, porque Él es omnipotente, Él es justo, Él es omnisciente, y Él es todos los mismos atributos que Dios Padre tiene, porque Él es el yo soy. Versículo 28, con este terminamos. Y la de la estrella de la mañana. Muchas personas no comprenden a qué se refiere con le daré la estrella de la mañana, pero esto es absolutamente precioso. El mismo escritor Juan, más adelante, ahorita lo vamos a leer, nos explica que esa estrella de la mañana es la persona de Cristo mismo. Vamos a verlo. Apocalipsis capítulo 22 y versículo
16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, en la carta a Tiatira se nos dice que el que venciere va a regir juntamente con Cristo Jesús en el reino milenial. Y se nos dará a la persona de Cristo mismo. Para nosotros que ya hemos creído, para los que hemos creído en Cristo como nuestro único y propio Salvador, nuestros corazones ya están resplandeciendo con la luz de Cristo Jesús. Pero en el milenio seremos dados plenamente la luz de la persona de Cristo Jesús. Vamos a verlo. Segunda de Pedro, capítulo 1. Esto es para los que hemos creído ya. Segunda de Pedro 1, 19. Dice la palabra: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El que ha creído ya tiene esa antorcha, ya tiene la luz de Cristo resplandeciendo en él. Pero en el milenio, la luz resplandeciente de la estrella de la mañana estará disponible en su plenitud. Gloria a Dios por eso. Yo no tengo palabras. Yo no tengo palabras para hablar de esto porque no lo comprendemos. De qué es el resplandor pleno y perfecto de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, tan solo tenemos una antorcha, un reflejo que alumbra en la oscuridad para aquellos que hemos creído. Pero el milenio será la estrella plena, dada en su fulgor completo. Versículo 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No permitamos que Jezabel entre. Y ciertamente si entra, no la vamos a tolerar. Habrá disciplina. Pero gracias a Dios, Él es el que tiene las piernas de bronce bruñido, quien dará un juicio perfecto, más allá que la disciplina que nosotros podríamos otorgar dentro de esta iglesia local. Pero sepa usted que si usted es hijo de Jezabel y usted ha aceptado estas doctrinas de las profundidades de Satanás, Dios sigue siendo misericordioso y paciente con usted para que usted vaya al arrepentimiento. Y esa es la única razón por la cual usted está vivo. Si usted es esta persona, mi oración para con usted es que el Espíritu Santo le lleve al entendimiento y al arrepentimiento, y que usted sea salvo por la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es el único yo soy. Vamos a orar. Señor Padre, gracias por su soberanía, gracias por su magnificencia, gracias Señor porque usted es el yo soy, su Hijo Jesucristo es el yo soy, y el Espíritu Santo también es el yo soy, porque Señor vemos a la Trinidad dentro de su bendita palabra y la hemos creído y la hemos aceptado. Pero aquellos que no han creído que Cristo Jesús es el yo soy, que Él no es Dios, Señor, nuestra petición es que ellos comprendan
que Él tiene autoridad sobre la vida y la muerte, y Él es quien da el perdón de pecados. Y solamente en Él es que hay salvación por gracia, por medio de la fe, y que vengan al conocimiento de tu Hijo Jesucristo, y que vengan a arrepentimiento, sabiendo, Señor, que usted es paciente para la salvación. Le pedimos, Señor, por esta nuestra iglesia local, su iglesia local. Señor, le pedimos que por medio de su Espíritu Santo nos proteja, que podamos ser como la iglesia de Tiatira, que nuestras obras postreras sean mayores a las primeras, porque estamos creciendo espiritualmente y ya existe esa santificación progresiva en nuestra iglesia local, la cual nos ayudará para no tolerar a Jezabel y no tolerar la doctrina de Satanás, no tolerar la doctrina de los nicolaitas, sino retenerlo a usted y permanecer en la persona de su Hijo Jesucristo. Esto se lo pedimos, Señor, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.